Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar continuidad al tema triángulo rectángulo y en esta ocasión tenemos un ejemplo 2 que dice lo siguiente. Encuentre el lado marcado con X y exprese su respuesta correcta hasta 5 decimales. Bien, los datos que nos proporciona el problema son los siguientes. Nos dice que el ángulo θ está en el vértice C, tiene un ángulo de 60 grados. El segmento B mide una longitud desde el punto A al punto C de 13 unidades y el vértice B, que es este punto azul que une al segmento C con el segmento A, forma un ángulo de abertura de 90 grados, ¿no? Aquí tenemos un ángulo recto porque tiene un ángulo de 90 grados y C, que es el segmento que mide desde el punto A al punto B, es la incógnita, es X, es a quien debemos calcular. Entonces nos está pidiendo calcular esta longitud de este triángulo rectángulo a partir de estos datos. Muy bien, entonces para comenzar, lo primero que vamos a hacer es identificar a los catetos. Muy bien, entonces vamos a identificar a los catetos. Comenzamos con el cateto opuesto. Lo vamos a identificar por la sigla CO. Muy bien, en este caso, para identificar a los catetos, lo primero que tenemos que hacer es observar quién es el vértice que contiene el ángulo de 90 grados. En este caso, el vértice B es quien tiene un ángulo de 90 grados, entonces sería este punto, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y los segmentos que van unidos a este vértice y que forman 90 grados se les denomina catetos. Esos son mis catetos. Ahora, para establecer quién va a ser el cateto opuesto, debo ver cuál es mi ángulo de referencia. En este caso mi ángulo de referencia es el punto C, que es θ. Y entonces el segmento opuesto a este ángulo es C. Es el que va contrario o frente al vértice C. Entonces sería C. Y C es X. En este caso entonces C, que es igual a X, vendría siendo mi cateto opuesto, ¿verdad? Ahora vamos a identificar al cateto adyacente. Muy bien, lo vamos a identificar por la sigla CA. Y en este caso, si el cateto opuesto es C, el segmento que queda y que forma 90 grados con respecto a C es A. Por lo tanto, A sería mi cateto adyacente, ¿verdad? Bueno, el segmento que sobra sería B. Entonces B forma mi hipotenusa, ya que en el vértice C y en el vértice A tenemos ángulos menores de 90 grados, se les conoce como ángulos agudos, y entonces la hipotenusa en los vértices de sus extremos forma dos ángulos agudos, ¿verdad? Respectivamente. Entonces vamos a poner ahora como siguiente paso, identificar a la hipotenusa, ¿verdad? Y en este caso la hipotenusa, que la vamos a abreviar con la sigla HIP, es igual a B. Muy bien, ya identificado al cateto opuesto, cateto adyacente y a la hipotenusa, vamos a ver cuál es la función trigonométrica que nos va a servir como fórmula o ecuación que nos permita calcular o determinar a X. En este caso sería, por los datos que tenemos, la función trigonométrica seno, ya que el seno en definición es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es la incógnita, en este caso X, y la hipotenusa es B, que tiene un valor de 13 unidades. Vamos a ponerlo aquí, que esto es igual a 13 unidades. Entonces el ángulo ya lo tenemos, que es de 60 grados. Si despejamos a X, podremos determinar el valor del segmento C. Entonces vamos a insertar nuestra ecuación, ¿verdad? Y bueno, en este caso la definición dice que es el seno del ángulo θ.
Vamos a poner aquí el símbolo teta. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a poner las abreviaturas CO sobre IP, que es hipotenusa. Y esto a su vez es igual, ¿verdad?, a CO, que es cateto opuesto. En este caso sería el segmento C, y C es X. Entonces vamos a poner aquí X con respecto a la hipotenusa, que es B, y en este caso sería 13. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esta ecuación, es despejar a X. X, ¿verdad? Es nuestra incógnita. Entonces vamos a insertar la ecuación como queda, ¿verdad? Entonces el 3 se divide, pasa multiplicando a la función seno. Por consiguiente quedaría X es igual al 13, la unidad 13. Vamos a ponerla entre paréntesis, que multiplica a la función trigonométrica seno de teta. Y que en este caso teta son 60 grados. Entonces vamos a poner aquí 60 grados. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la calculadora para determinar cuál es el valor de X a partir de sustituir en la calculadora el seno de 60 y multiplicar por 13. Muy bien. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner entre paréntesis a la unidad número 13. Ahí está. Y vamos a multiplicar por el seno de 60. También lo vamos a poner entre paréntesis. Vamos a poner por paréntesis la función trigonométrica seno. Y, pero antes de eso, dejen volverlo, ahí está. Antes de eso, en mi calculadora primero debo colocar el ángulo. Ahí está. Y posteriormente la función seno. Ahí está, miren. Entonces el seno de 60 sería 0.8660. Ese sería el seno de 60. Entonces hay que darle aquí igual para que nos lo multiplique por 13 y ya nos dé la respuesta. Entonces si le doy igual, me da esta respuesta, esta cantidad, que sería 11.25, 83, etcétera, ¿no? Aquí es una cantidad infinita, no periódica, por lo tanto es un número irracional. Entonces si revisamos aquí nuestra figura geométrica, nos dice que encontremos el valor de X y que expresemos la respuesta hasta con 5 decimales. Entonces sería hasta aquí, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Entonces copiamos esta parte y la vamos a insertar aquí. Vamos a poner igual y vamos a ponerle aquí pegar. Y esa sería nuestra solución para determinar a X. Muy bien. También podemos expresar la respuesta de otra manera. A partir de la tabla siguiente, vamos a poner aquí a partir de la siguiente tabla, ¿verdad? Vamos a poner aquí una tablita trigonométrica. Vamos a ponerla más abajo. Ahí está. Entonces, a partir de esta tabla, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esta parte de nuestra ecuación. Ahí está. La vamos a insertar aquí. Muy bien. Ahí está. Entonces la ecuación puede quedar de la siguiente forma, ¿no? Entonces vamos a poner un paréntesis. Y en el paréntesis vamos a poner 13 unidades, que sería esta parte de aquí. Y bueno, aquí en la tabla nos indica que el seno de 60 grados, vemos aquí la coordenada, nos dice que es la raíz de 3 sobre 2. Entonces también podemos poner ahí la raíz de 3
sobre 2. Ahí está. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Y entonces la ecuación puede quedar expresada como 13 la raíz de 3, o sea, ya haciendo la multiplicación sobre 2, ¿no? Y esta también puede ser nuestra solución. Una manera de comprobarlo sería sacar la raíz de 3, multiplicar por 13 y dividir entre 2. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la raíz de 3, poner 3, la raíz de 3, ahí está, que multiplica a 13, ¿verdad? Entonces, le doy 13, le doy igual, y ya está, raíz de 3 por 13, me va a dar esta cantidad. Si esa cantidad la divido entre 2, me da 11.258330, que sería la cantidad que tenemos aquí. Entonces, pues más que nada representa lo mismo, ¿verdad? Entonces, le puedo dar aquí copiar y pegar aquí. Muy bien, entonces yo puedo expresar la solución de las dos formas, ¿no? Como 13 la raíz de 3 sobre 2, ya que es un número irracional. Y aquí estaría yo abarcando a todo el número irracional que es infinito. O solo poner el 11 y para la proximidad tomar a partir de 5 decimales, ¿no? Entonces, pues así se puede desarrollar este ejercicio. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Y bueno, esta sería en sí mi solución. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Gracias.